Bien, hola chicos, chicas, vamos a hacer la segunda parte de la revisión del diagnóstico que ustedes rindieron la semana pasada. La primera parte la hizo Jaime y yo voy a hacer la segunda parte que corresponde a las preguntas que están relacionadas más al área de física. Bien, entonces comenzamos. La pregunta uno tiene relación con un experimento que cuenta la leyenda que Galileo se subió a la torre de Pisa, ¿cierto? Y soltó dos esferas que tenían distinta masa y que las dejó caer y llegaron al mismo tiempo al suelo. Yo no sé si hay evidencia concreta de que esto ocurrió en realidad, pero independiente de si es cierto o no, es un hecho experimental que el tiempo que tardan en caer los cuerpos no depende de la masa. Y la razón por la que, por ejemplo, un papel tarda más en caer que una piedra tiene relación con que hay resistencia con el aire, simplemente con eso. Si nosotros sacamos ese elemento del sistema, entonces los cuerpos deberían caer con la misma rapidez. ¿Ya? Entonces, ¿qué elementos deberíamos considerar acá? Si estamos tratando de corroborar que no depende de la masa, uno podría pensar entonces, ¿para qué voy a considerar la masa? Pero resulta que es exactamente lo contrario lo que hay que hacer. Yo debo demostrar experimentalmente que la masa o el cambio de la masa no afecta en el tiempo de caída, suponiendo que sacamos la resistencia con el aire y todos estos elementos. Bien. Eh, y por último, entonces, la otra variable que hay que considerar es el tiempo de caída. Si el tiempo de caída es distinto, eso significa que, suponiendo, insisto, que sacamos el roce, que hay algo que está alterando el tiempo de caída y que por lo tanto la rapidez con la que cae o la rapidez con la que llega al suelo va a depender de la masa. ¿Sí? Y el paso siguiente sería ver cómo depende de la masa si es que lo hiciera, pero no lo hace. ¿Ya? La pregunta 7, aquí se salió un poco distinto a cómo aparece en Classroom, así es que la verdad es que no sé cómo lo registre, si les entregó el puntaje el Classroom. Posiblemente esté mal corregida desde la plataforma. Bien. Entonces aquí muestra distintos pasos para seguir para medir el periodo de oscilación de un péndulo y su relación con el largo y mostrar experimentalmente que no depende de la masa. Entonces lo primero que hacemos es conseguir un péndulo, ¿sí? Que tenga una cierta longitud y una cierta masa y medir esa masa, por supuesto, y medir ese largo. Bien, ¿qué hacemos inmediatamente después? Como estamos tratando de ver que el periodo de oscilación no depende de la masa, tenemos que medir el periodo de oscilación. Por lo tanto, el paso siguiente es la medición del periodo de oscilación. Lo que hago enseguida es cambiar el largo del péndulo. Uno podría cambiar la masa, ¿cierto? Pero si uno cambia la masa, podría estar cambiando el largo, perdón, del péndulo eh, inconscientemente, porque si cambia la masa, podría estar cambiando el centro de masas del sistema. Y lo más fácil en este caso, lo más sencillo es cambiar el largo del péndulo. Luego entonces repito este procedimiento, voy acortando el péndulo, voy midiendo los periodos y después de eso recién podría cambiar la masa y repetir el experimento que acabo de hacer. ¿Sí? Entonces vuelvo a medir el periodo de oscilación y repito esto que acabo de hacer. Debería arrojar el experimento, yo lo he hecho y efectivamente ha resultado así, que el periodo de oscilación no depende de la masa. Tiene que ser muy cuidadoso sí en el momento de realizar las mediciones porque como depende del largo, la variable que nosotros podemos controlar tenemos que tratar de controlarla lo mejor posible, de la mejor manera posible. ¿Sí? No mediciones a ojo, sino que con buenas mediciones. ¿Ya? Entonces tenemos una jeringa que tiene aire, está es como esto, ¿sí? Una jeringa que tiene la salida del fluido aquí adelante y el lugar donde va el émbolo por el otro lado, ¿sí? Y esta parte está sellada. Y por el otro lado no puede salir el aire porque está el émbolo impidiendo que salga, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación? Se calienta el aire y producto del aumento de temperatura el gas se expande. El gas que está dentro, que es aire, se tiende a expandir. La pregunta es cómo yo puedo frenar esa expansión, cómo yo puedo frenar el desplazamiento del émbolo. Y la respuesta es que para frenar el desplazamiento lo que tengo que hacer es aplicar una fuerza
en sentido contrario al que se está moviendo. Tengo que igualar la presión que hay dentro. Tengo que aumentar la presión del gas que hay dentro. ¿Cómo aumento la presión? Empujando el emburo hacia el lado donde está el aire. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta es la respuesta 2. En el caso de la pregunta no, es una situación bastante cotidiana. Podríamos encontrarnos con esto hoy día, mañana, en algún momento, cualquiera, ¿cierto? Son cosas que pasan que eh, podrían tener una solución que la brinda la física. ¿Cuál es la situación? Dos vasos que se quedan pegados, ¿cierto? En el momento que uno está lavando la loza, se quedan pegados, ¿sí? Y a veces uno tiene temor a moverlos porque se vayan a romper, pero la física dice que si uno calienta el vaso que está debajo y enfría el vaso que está arriba, eh, no debería, o el riesgo a que se rompa debería ser mucho menor. De hecho, yo lo he probado de esta forma y, y se sueltan, se despegan, porque lo que ocurre es que si yo caliento el vaso que está abajo, lo que genera el aumento de temperatura es una expansión del vaso que está abajo. Por lo tanto, se expande el que bajo que está abajo. Eso sería suficiente, o podría ser suficiente para que el vaso se despegara, pero si quiero asegurarme, lo que puedo hacer es enfriar el vaso que está arriba. Si enfrío el vaso que está arriba, este se contrae por la disminución de temperatura y tengo un distanciamiento que es mucho mayor, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, una manera de solucionar ese problema es esta, aplicar agua caliente abajo y agua fría arriba. Si lo hago al revés, si coloco agua caliente arriba y agua fría abajo, podría llegar a quebrar el vaso o los vasos porque estaría expandiendo el que está arriba, ¿sí? Y contrayendo el que está abajo, ¿sí? Por lo tanto, podría no soportar la presión el vidrio y romperse. ¿Bien? Y la última pregunta es una pregunta de conocimiento, básicamente. Voy a pasar muy rápido, por lo tanto, por esto. Tiene que ver con el ordenamiento de las distintas etapas del método, el método científico. ¿Ya? Entonces, por supuesto, lo primero que hacemos nosotros es observar. Nosotros observamos la naturaleza, estamos con todos nuestros sentidos tratando de prestar atención a lo que ocurre en la naturaleza, de manera que partimos con eso. ¿Qué hacemos después de eso? Experimentamos, ¿sí? Como en el caso del péndulo, no sé, alguien podría haber visto una rama que está oscilando, ¿sí? Y ve cierta regularidad y quiere experimentar con fenómenos que están relacionados con movimientos periódicos, como el del péndulo, ¿sí? Por lo tanto, lo que hago es experimentar. Después de experimentar, como en el ejemplo que pasamos recién, lo que viene es medir, ¿sí? Si yo quiero encontrar alguna regularidad, como por ejemplo la regularidad que hay eh, que relaciona el largo con el periodo, yo tengo que hacer mediciones, tengo que registrar alguna información que me diga que efectivamente existe esta regularidad. Bien. Luego de que yo observo los datos, analizo, ¿cierto? Veo que está ocurriendo algo, digo, aquí hay un patrón y planteo una hipótesis que me permite a mí explicar lo que yo estoy observando, ¿sí? Entonces, el siguiente paso sería el planteamiento de una hipótesis que explique el fenómeno que he observado, ¿sí? Después de esto, yo necesito corroborar que la hipótesis que yo planteé es cierta, ¿sí? Para eso paso a la etapa de falsabilidad, ¿sí? Donde puedo poner a prueba mi hipótesis. Y por último están las últimas dos que son la reproducibilidad, que tiene que ver con el poder volver a generar esta experiencia. Y una vez que he corroborado que, que la hipótesis que planteé, por ejemplo, es correcta, yo paso a la etapa final, que es la etapa de publicación, ¿sí? Y hay una persona siguiente que lea esta publicación podrá querer corroborar la actividad experimental que se realizó o podrá querer hacer una extensión, una continuación de la investigación. ¿Bien? Eso básicamente, chicos. Si tienen dudas respecto a lo que se trabajó acá, pueden escribir al correo institucional, pueden escribir en el Classroom también. Estamos atentos a los correos, así es que no duden en preguntar. Cuídense, estudien, no dejen de estudiar, o lean, no dejen de leer también. Y nos vemos pronto, espero.
No sé cuándo, pero nos vemos en algún momento. Cariños a todos, que estén muy bien.